Saludos, amigas y amigos de Asegure su Salud. Qué bueno tenerles aquí con nosotros nueva vez para llevarles otro programa cargado de contenido, ¿verdad? De interés en todo ese amplio e importantísimo mundo de la salud, particularmente las ciencias médicas, la medicina, sus avances, sus novedades, ¿verdad? Que siempre hay muchas, que como les explico, cada vez que hablamos, la medicina es una ciencia dinámica y todo va cambiando. Lo que hoy es de una cosa puede que mañana sea de otra, ¿verdad? Pero todo en base a las investigaciones y buscando la mejoría, la salud de los pacientes, de todos los ciudadanos en general. Por supuesto, no se puede quedar atrás tampoco la seguridad social. Claro, la seguridad social que no, implica el cuidado de todos, ¿verdad? La preservación, el bienestar de todos y la parte esencial de la misma, que es la salud, por supuesto. Pues todo eso es ámbito de este su programa Asegure su Salud. Hoy tenemos un día interesante porque recién ayer, celebramos el Día Mundial, el Día Internacional de la Lucha contra el Dengue, el Día del Dengue, ayer 26 de agosto. De hecho, nuestra estrella, el doctor Porfirio Cabral, ¿verdad? El hombre del kit de emergencia, nos va a hablar hoy ampliamente sobre dengue. Aunque hemos hablado y seguiremos hablando mucho sobre ese tema en nuestro programa, pero es de particular interés porque muchas cosas están pasando con el dengue. Ha habido una conciencia, se ha creado una conciencia a nivel mundial sobre la importancia de esta enfermedad, de su vector, que es el mosquito Aedes, ¿verdad? Y ya ustedes verán ahorita cuando Pochi nos hable sobre el tema, las cosas que están sucediendo, los millones de casos que tuvimos el año pasado, que ya tenemos y sobre todo la perspectiva de un mundo cada vez más caliente, más caluroso, más propenso al desarrollo de ese vector. Pero no quiero meterme más en tema, lo único es, por supuesto, que nuestro programa no podía pasar por alto un día tan importante como es el día, como fue el día de ayer, donde celebramos, repito, esa lucha que no cesa de todos nuestros países latinoamericanos, y ya no solamente latinoamericanos, sino, repito, que el dengue lo tenemos presente en buena parte del mundo. Esta semana, en nuestra tradicional semanal del señor presidente, pues se concentró en otros temas no menos importantes, ¿verdad? Educación, pero también se habló de política y ese no es material de nuestro programa. Así que le vamos a dar un brequecito, le vamos a dar un chancecito. Sin embargo, pensamos conversar con ustedes, queridos televidentes, el doctor Cabral y yo. Pensamos tratar aquí el tema de la deshumanización de los médicos. Sí, esa palabra que estuvo sobre el tapete en estos días, ¿verdad? A raíz de una serie también de reportajes que inició en el periódico Listín Diario nuestra queridísima amiga, la periodista de larga data y especializada en salud, Doris Pantaleón, a quien le mandamos un fuerte y cariñoso saludo. Pues vamos a hablar de lo que está pasando en nuestro país. Es un tema que tampoco será nuevo para nosotros, pero es nuestro deber no solamente como médicos, sino también como ciudadanos preocupados por el cuidado de la salud de nuestra gente, hablar lo que está pasando aquí con la práctica médica en nuestro país. Y eso será parte del contenido de nuestro programa de hoy. Así que no se muevan, vamos a cumplir con unos breves compromisos y en unos segundos
estamos de regreso con ustedes aquí en Asegure su Salud. Bien amigos, tal y como les anunciamos, vamos a darle la bienvenida formal, ¿verdad?, a nuestro queridísimo doctor Porfirio Cabral, cariñosamente Pochi. Mi hermano, ¿cómo está Pochi. todo? ¿Cómo está todo? Pochi, que estuvimos celebrando ayer el Día Mundial del dengue, ¿verdad? Para nosotros el dengue, para nuestro país, es pan nuestro de cada día. Sí, te voy a dar un dato que no sé qué raro no lo diste en la introducción. Hay un dato importante y es que las cifras a nivel mundial bajaron, están más bajas que el año pasado. No, pero yo te lo dejé a ti. Oye, Pochi, ahí hay algo raro, chocante. Y ya que tú lo mencionas, con el permiso de él, yo le voy a adelantar esto a ustedes. En el 24, el año pasado, tuvimos 12.6 millones de casos confirmados en el mundo entero de dengue. Y ustedes quieren saber una cosa, al 31 de julio ahora, creo que al 31 de julio, me parece, a julio. Sí, porque agosto no lo podemos. Lo que tenemos son confirmados 3 millones y pico en el mundo, una baja de un 60%, que todavía los científicos, los médicos nos estaban preguntando, pero ¿qué pasó? Que dentro de las cosas que le voy a decir, ha habido ciertos procesos de experimentación para contrarrestar el mosquito, por ejemplo, en algunos países de Asia, que ha hecho que esa cifra te empiece a bajar. ¿Me entiendes? O sea, ya los experimentos están dando resultados. De un tipo de mosquito que hace que el otro no... Y que... con eso, los juegos genéticos. Específicamente en Asia. Porque la única parte del mundo que vamos a ver dengue, similar a lo parece a nosotros, es en Asia, en ese clima. Porque acuérdense que tiene que ser un clima lluvioso y que esté el mosquito. Pero qué interesante, por ejemplo, el dengue. Y hoy le voy a explicar algo que debemos tener muy pendiente. Y es cuando es obligatorio acudir al médico cuando tienen en caso de dengue. Resulta ser, como ya lo habíamos dicho, y ahí lo tenemos en pantalla, es una enfermedad viral que es producida por la picadura de un mosquito y que tiene un periodo de tiempo de síntomas que aparecen entre los 4 y los 7 primeros días después de la picadura. O sea, después que lo pica un mosquito afectado, tenemos un periodo de 4 a 7 días. Durante ese periodo ocurren todos los síntomas, pero los síntomas de alarma ocurren entre el 6º y el 8º día del dengue, que se dispara en ciertos casos, que más adelante lo veremos, y es lo que puede llevar al traste con la salud, con la vida de la persona. El dengue hemorrágico. Entonces, hoy vamos a ver interesante. Entonces, ahí tenemos en pantalla los pasos que tenemos que tener pendientes. Primero, qué es el dengue, cómo se transmite, cuáles son los síntomas: dolor de cabeza, fiebre, salpullido, ocurre frecuentemente, pero también en los otros slides le vamos a dar que antes solamente se relacionaban con la enfermedad, con el dengue, había que descartar chikungunya y Zika, pero tenemos que agregarle el COVID-19. Y hay una pantalla, va a aparecer un slide donde le dice que también tenemos que comparar. ¿Qué ocurre? El mismo Zika, y entonces tenemos ahí el dengue clásico, el mismo Zika, la chikungunya, son transmitidas por el mosquito. Entonces, el dengue clásico, que es lo que soporta, lo que la gente aguanta y que no lo va a matar, por eso se llama así. Usted tiene dolor en las articulaciones, manchas rojas en la piel o una pequeña puntiaguda, cefalea, que es muy clásico, náusea y vómito, que no aparece muy frecuente, pero aparece, y pérdida del apetito y cansancio. Siempre es muy importante que la fiebre por dengue clásico está siempre por encima de 38 y 39. Una fiebre en 38 no asuman que es un dengue clásico. Okay. Es muy importante, la temperatura es clave,
que usted diga exactamente lo que es. No, con la temperatura no se especula. Por ejemplo, tú tienes una fiebre altísima. Bueno, la fiebre muy alta es viral. Ahora, una fiebre o una febrícula, y te entiendes, es muy importante porque son más bacterianas. Y también decirle que el dengue puede venir acompañado de otra complicación, otra enfermedad, en el mismo caso una neumonía o otro tipo de gripe. Y de hecho, estoy hablando de que se puede aparecer hasta un COVID. Pero ¿qué ocurre? En el hemorrágico, que ahí están los síntomas, se exacerban ciertas dolencias que hace que usted tenga que ser ingresado o usted tiene que ser un seguimiento más cercano. Entre ellas tenemos un sangrado por la nariz, la sencilla y la orina. Los tres síntomas principales de alarma es la presencia de un sangrado. Si empieza a sangrar por la encía, si empieza a botar sangre por la nariz o por la orina, esos son signos de alarma que usted tiene que ir a un dengue hemorrágico. En esa situación usted tiene ya que acudir a un facultativo, un centro médico, y en mayoría de esos casos se ingresa. Mírenlo ahí, por ejemplo, la diferencia entre el clásico y el hemorrágico, la fascie y los dolores abdominales puede ser lo que marque la diferencia entre cuando sea un dengue clásico y un dengue hemorrágico. Inmediatamente un paciente con dengue clásico empieza a mostrar cualquier tipo de manifestación o dolor abdominal muy alto, usted tiene que sospechar que ya tiene un dengue hemorrágico. Otra cosa que le voy a decir, el dengue hemorrágico le da a usted cuando usted ha sido infectado, son 4 serotipos del virus del dengue, 4 serotipos. Entonces, si usted se infecta con el serotipo 1 o 2 la primera vez, en la segunda vuelta, como decimos, que usted lo pica un mosquito con el serotipo 4, usted va a desarrollar el dengue hemorrágico. Ahí tenemos en pantalla los dos combinados, las recomendaciones del tratamiento y la prevención que tienen que hacer. Ya vuelvo y le digo, el tratamiento en el caso del dengue hemorrágico es ingresar al paciente, inclusive en una unidad de cuidados intensivos, porque las manifestaciones son muy exacerbadas y peligrosas y dan al traste con la vida de la víctima. Otra cosa muy importante es que el dengue hemorrágico se desarrolla más en pacientes que tienen buena alimentación. Los niños con mala alimentación, por eso dicen que es una enfermedad que le da mucho a la gente rica, y no es que le da mucho a la gente rica, es que la cantidad, importa la cantidad de proteína que tenga tu cuerpo para tú desarrollar el virus. Eso es clave. Entonces ya vuelvo y le digo, antes solamente se tenía que descartar Zika, chikungunya y dengue. Mira ahí, por ejemplo, en pantalla. Eso es lo tradicional. Eso tienen unos diferentes síntomas. Recordad que la chikungunya te dobla, porque el cuerpo doblado. El Zika tiene su manifestación. Ahí tenemos un excelente slide donde se divide. Pero ahora, modernamente y actualizando los slides, tenemos que descartar también con COVID-19. ¿Me entiendes? Sí, que ya lo tenemos también. Tiene que agregar, sí, porque tiene que agregar en el cuadro, se agrega el COVID-19 como una parte de la enfermedad que tú tienes que descartar con esa sintomatología, porque las 4 tienen síntomas muy comunes, que el dolor, la fiebre alta y eso. Míralo ahí, Rafa, para complacerte. Míralo tu COVID-19. Hoy en día son dengue, Zika, chikungunya y COVID-19. Ahí tienen las diferencias. Todos tienen en común la fiebre, porque el problema es lo que tienen en común y las diferencias son pocas. Por eso es que usted tiene que ir de un facultativo en el cual a usted se le incluye, por ejemplo, en ese slide que es del hospital del Children de Nueva York, se incluye en el protocolo descartar el COVID-19 ante eso. ¿Qué diferencia tiene el COVID-19? Que es el único que no lo transmite el mosquito. Pero vaya a ver cómo lo sabemos eso. Si ahí lo ven en pantalla, los otros 3 lo transmite el mosquito y el COVID ya sabemos que se transmite por vía aérea, vía respiratoria. Esto es muy importante que lo presentemos. Entre eso y decirle que entre el 6º día
y el 8º día es que usted puede desarrollar hemorrágico. Eso es muy importante. Es muy importante que lo tengan en presencia. Son si los días que viene realmente el momento de peligro, ¿verdad? De peligro. Si ya usted supera esos 2 días que no ha tenido un problema, ya el 9º y el 10º es de resolución. Es de resolución. Esto es muy importante que lo tengamos. Y aquí tenemos siempre la recomendación que eviten los reservorios de agua, plantas que tú vas a tener agua en reservorio. Recordar que el dengue se desarrolla en aguas limpias, por eso es muy frecuente en la época. Y miren ahí en pantalla el aerodinámico Aedes aegypti. Es el mosquito, para que lo conozcan. Cuando ustedes ven esos mosquitos con esa pintica blanca, mátenlo de una vez antes que lo vaya a picar, porque en realidad el éxito está en combatir el mosquito, no querer tratar la enfermedad. Esperar que sigan las cifras bajas, aunque creo que en América Latina se van a disparar, porque ahora, por ejemplo, el mismo ayer, mira toda la lluvia que empezó a caer. Hay varias tormentas, esas lluvias son las que van a provocar el reservorio del agua para el desarrollo del mosquito. Eso es lo que tenemos por ahora para que la persona empiece. Y ahí está, que el 26 de agosto de todos los años es el Día Internacional contra el Dengue. Contra el dengue, caramba, Dios mío. Porque ya es una enfermedad de mucha importancia. El dengue nos ha dado duro en nuestro país, ¿verdad? Y déjeme decirle algo. El hecho de que Pochi haya tomado este tema hoy a raíz de que precisamente ayer celebramos el Día Mundial, ¿verdad?, de la lucha contra el dengue, no es casual. Como él bien citaba, tenemos, y ustedes habrán visto en estos días, ayer mismo casualmente hubo mucha lluvia, tormenta eléctrica, etcétera, cosas que son comunes aquí. Pero en esta época, pero también piensen el calor que hemos tenido últimamente. Con esta cuestión del polvo del Sahara, Pochi, hasta el lunes pasado, antes de ayer, teníamos 16 nubes, 16 viajes de nubes de polvo del Sahara que han llegado a nuestra zona aquí, caribeña. Bueno, pero... Y cada vez que llega ese polvo del Sahara, multiplica la sensación de calor. Pero nosotros tuvimos, Pochi, en la semana pasada, antepasada, tuvimos temperatura 33, 34 grados, 35, pero sensación de calor de 45 grados centígrados. Calor. Bueno, pero... Oye, uno se estaba quemando. El polvo del Sahara, ya él no es todo de malo, le ha evitado que se formen más ciclones. Claro, eso sí. Porque la naturaleza no, por esa parte sí, pero yo me refiero, Pochi, sí, no, la sensación de la calor combinación del calor y es un calor húmedo y esas lluvias ocasionales. Recuerden como Pochi citaba, ¿verdad?, que el mosquito Aedes es un mosquito de agua limpia, un mosquito de oficina, de la casa. Entonces, es una combinación perfecta para la proliferación del mosquito y para, por supuesto, contagiar a un paciente sano o de un paciente enfermo que pique el mosquito a un paciente sano, exacto, a un individuo sano. Entonces, por eso es que tuvimos la cantidad de casos que tuvimos en el mundo entero el año pasado. Ahora, para mí sigue siendo una incógnita, a pesar de las medidas. Ya Pochi citó los experimentos de hace tiempo, incluso en México se venía trabajando con eso, con esos mosquitos procesados genéticamente para combatir a la Aedes, ¿verdad?, el vector del dengue. En fin, una serie de cosas que están haciendo, pero aparte de eso también la educación. Se ha llevado al mundo entero. Eso ayuda. La lucha contra el dengue y la educación para la gente. Y tú sabes, Rafa, que ha ayudado bastante, que cuando identificamos que es mejor combatir el mosquito que estar tratando la enfermedad, cuando pasamos a la fase de prevención, los resultados se ven. Claro. Que es lo que les recomendamos aquí, y este programa se dedica a eso, es prevenir. Vamos a evitar los reservorios del mosquito,
y así vamos a evitar más casos de dengue. Exactamente, exactamente. Es un, Bueno, un tema de educación. yo creo que sí, yo creo que precisamente este tema del dengue es uno de los temas que más refleja la importancia de prevenir la prevención, ¿verdad? Promover la salud y prevenir las enfermedades. Primer nivel de atención. El primer nivel de atención. Así que, señores, no se muevan porque tenemos todavía mucho contenido de interés aquí en su programa Asegure su Salud. Volvemos en breve. Miren, amigos, queremos resaltar como positivo una noticia que precisamente circuló antes de ayer en nuestro país, donde la DIDA, la Dirección de Información y Defensa de los Afiliados, y su director, el licenciado Elías Báez, pues anunciaron un acuerdo con la Superintendencia de Salud, dirigida por el licenciado Miguel Seara Hatton, para establecer un protocolo. Es una alianza estratégica para definir cómo actuar en los casos que se están presentando día a día, ¿verdad? Y que afectan a los afiliados. No es nuevo, realmente todo debió haberse hecho hace tiempo, bueno, pero lo importante es que se va a hacer ahora. Y la DIDA ha tomado una gran iniciativa en procura de buscar medidas que real y efectivamente ayuden a defender a nuestros afiliados. Así que esperamos que esta alianza estratégica, este acuerdo entre la DIDA y la CISARRIL, que son las entidades llamadas a hacerlo, pues la DIDA es la defensa, pero la CISARRIL es el organismo supervisor y regulador del sistema. O sea que hay una relación directa entre sus funciones y complementarias. Así que esperemos que esto sea, que sea una realidad y que ayude por fin a todos nuestros afiliados a poder tener un mejor cuidado de su salud, a que los prestadores, ¿verdad?, traten adecuadamente a todos nuestros afiliados. Y ese precisamente es el tema. Me decía Pochi ahorita, no te olvides también de que el doctor Eduardo Guzmán ahora está en SENASA y anunció la verdad que todos los afiliados pueden estar tranquilos, porque con todo y que se ha hablado de déficit de SENASA, pero no se va a afectar a ningún afiliado. Así que no puedo tampoco dejar de mencionar eso. Pero en definitiva, yo traigo esto a colación porque les mencioné hace un rato que ha habido un tema que ha estado sobre el tapete todos estos días. Y es el tema de la deshumanización en el cuidado médico, en el trato de los médicos para con los pacientes. La verdad es que este es un tema que ha venido preocupándonos a todos desde hace ya varios años. Ahora, en estos días recientes, se produjeron unas declaraciones del doctor José Joaquín Puello, un maestro de la medicina, un ejemplo de entrega, de dedicación. Igual también del doctor Joaquín Mendoza Estrada, un cardiólogo infantil fuera de serie, también con un sentido humano, de entrega, bueno, inigualable, a quien también felicitamos y admiramos, al igual que al doctor José Joaquín Puello. Y por último, a alguien más joven y que ha estado también inmerso en los temas de organismos, instituciones que dirigen la salud en nuestro país, que es el doctor Nelson Rodríguez Montero. El doctor Rodríguez Montero
fue un pasado director del Servicio Nacional de Salud. También una persona que conoce de seguridad social y que ha mostrado también siempre ser una persona interesada en el cuidado de nuestros afiliados. Pero lo importante de esto es que todos más o menos coincidieron en lo mismo, cómo ha venido deteriorándose el ejercicio de la medicina, la práctica médica. Cada uno expone sus razones y yo creo que todos tienen razón, porque la causa de esta situación es múltiple. Por un lado, han venido subiendo nuevas generaciones, que así como el mundo ha evolucionado, así como nuestros jóvenes hoy piensan diferente a como pensábamos nosotros o como pensaban nuestros padres o nuestros abuelos, pues así también eso se refleja en el ejercicio de sus profesiones. Hablamos de medicina porque es el tema que nos atañe, esto es salud aquí. Y es lo que nos incumbe los médicos. Pero muchos médicos jóvenes que van subiendo vienen con otra mentalidad, con otra idea, quizás hasta con principios diferentes. Yo les he dicho a ustedes en múltiples oportunidades que parece ser que el rey del mundo de hoy es el signo de pesos, don dinero. Ese parece ser el que está marcando el camino de la mayor parte de la humanidad. Y así como muchos jóvenes nuestros están ahora buscando la oportunidad, la vía, la forma de hacer dinero lo más rápido posible y lo más fácil posible, pues eso acompaña también al ejercicio, repito, profesional y técnico de los que van subiendo y permea toda la profesión. No es raro, ya que ustedes oigan todos los días, de que a fulanito lo retuvieron en tal clínica, lo que sea, porque no tenía dinero para pagar el depósito. O yo fui a una consulta con fulano de tal, pero me cobraron 2,000 pesos de diferencia, 3,000 pesos de diferencia. En fin, hoy en día, y ese es uno de los grandes problemas que tenemos con nuestro sistema. Yo que he tenido la oportunidad de participar con una serie de expertos en seguridad social, analizando la problemática de nuestra seguridad social, no solo de la parte de pensiones, que es importante también, garantizar una pensión digna cuando usted se retire, sino de la parte de salud, buscar la forma de disminuir el gasto de bolsillo de nuestra familia. Todavía hay mucha gente en nuestro país que, aunque esté asegurada, no puede obtener una atención adecuada, de calidad y a tiempo, porque no tiene los recursos. Pues no es solamente usted recibir la atención. Y si usted tiene que comprar medicamentos o hacerse pruebas que no están incluidas en el catálogo, no tiene con qué pagarlas. Entonces hay que disminuir el gasto de bolsillo, que anda rondando el 50%. Tiene que salir de los bolsillos de la familia, lo cual es una barbaridad. Entonces yo decía que uno de los elementos más importantes o que más inciden en ese gasto de bolsillo son precisamente las diferencias en las consultas. Y el tema no es fácil, es un problema difícil de resolver. ¿Ustedes saben por qué? Porque precisamente, como les hablaba ahorita, la mayoría de nuestros médicos que dan consulta, que atienden pacientes del Sistema Dominicano de Seguridad Social, de las ARS, del régimen contributivo o de cualquiera que cobren diferencia, pues se llevan a su casa todos los días miles y miles de pesos provenientes de esas diferencias. ¿Y ustedes saben qué? Ese ingreso de nuestros médicos se ha vuelto su principal ingreso, su principal sostén.
Cuando llegue el cheque del ARS, que a veces puede llegar 45 días, 60 días, 90 días, y a veces hasta más después, es un complemento que ayuda a la economía de la familia del médico, al hogar, a su hogar. Pero lo que lo sostiene es ese ingreso del día a día que viene de esas diferencias. Entonces, yo he planteado, ¿cómo vamos a resolver esto? Porque también, si usted elimina esa fuente de ingreso de nuestro médico, ¿qué va a pasar? ¿Cómo se va a sostener ese médico? Pochi, yo quiero escuchar tu opinión porque este es un tema tan delicado, tan sensible, ¿verdad? Y hablaba ahorita de que Doris Pantaleón, nuestra amiga periodista del Listín, especializada en salud, lo ha traído también a colación con unos reportajes que ha hecho. Pero esto ha encendido a todas las personas que somos sensibles ante la situación de salud que pasa en nuestro país y ante el deteriorado ejercicio de la medicina en nuestro país, Pochi. ¿Qué te parece? Te lo voy a dividir porque estamos hablando, en la misma conversación tuya se están hablando de 3 temas. Primero, ¿qué es lo que ha pasado? Cuando tú hablaste de los médicos que opinaron, que dijeron el doctor Puello, eminencia de la profesión. Joaquín Mendoza, Nelson Rodríguez. Tú estás hablando de una generación de médicos. El tema es que la generación ha cambiado. Sí, lo que yo decía. Lo que ha pasado. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Si nosotros hacemos un recuento, cuando a mí se me formó, hoy en día no se está formando ni siquiera un 25% de como a mí se me formó. Nosotros íbamos, te voy a poner un ejemplo, nosotros íbamos a una práctica médica y teníamos un examen de práctica, teníamos quien nos diera la práctica, nosotros íbamos a la teoría, profesores eminentes que nos dieron clases. ¿Tú estás entendiendo? O sea, Pochi, tú estás señalando, perdón, te voy a interrumpir ahí, que la formación, tú te estás refiriendo a la formación médica. En su universidad, en su hospital. Eso ha desaparecido, Rafa. Tú no puedes generar médicos buenos. Entonces, ahora los residentes en los hospitales son residentes que están aprendiendo por un teléfono. No tienen un docente como yo lo tuve al lado. O sea, a mí se me formó y a ti se te formó claro, con un jefe de un servicio contigo ahí al lado. Se te formó contigo al lado, que cuando tú le preguntabas algo, él te decía con la experiencia, no, mi hijo, esto es así, hazle un tacto, aplícale tal cosa, revisa tal tema, lo que tú tienes que aprender. Eso no existe, Rafa. Los médicos base, que son los MA, como le dicen en los hospitales, están en su casa y el residente llama por teléfono y le manda una imagen por teléfono a ver qué le dice. ¿Cómo van a aprender así, Rafa? Imposible. Por eso cuando estaba el doctor Terero aquí, hay que retomar el colegio médico. Todo el mundo tiene que retomar la enseñanza. No se está enseñando los médicos. Pero déjalo ahí, Pollo, porque tú tocaste ahora una fibra esencial. Tú tocaste un punto que yo creo que es digno de que lo hablemos más profundamente, pero tú sabes cómo es esto. Vamos a cumplir un momentico con nuestro compromiso, no, problema. Pero vamos a retomarlo ahí. Mencionaste la frase clave, colegio médico. Volvemos enseguida con ustedes. Pochi tocó el timbre de la alarma, ¿verdad? Ustedes recuerdan, como la semana pasada tuvimos la visita del doctor Terrero aquí, ¿verdad? Un importante candidato a la presidencia del Colegio Médico. Y hablamos con él sobre temas, sobre situaciones que se dan alrededor del Colegio Médico y la necesidad de un cambio. Pero tú dijiste, estabas diciendo cuando te interrumpí, Pochi, que buena parte de esto involucra al Colegio Médico. ¿Cómo tú lo ves? Oye, ¿qué es lo que ocurre? Yo no estoy en desacuerdo que la lucha, que aumente los sueldos, nada de eso. Porque el problema de los sueldos de los médicos está basado en un solo tema. No respetar un artículo de la ley 8701 que dice que todos los años hay que subirle un 5 a un 10% de todos los procesos médicos.
porque es el tema de la inflación, pero eso nunca se ha La cumplido. revisión por inflación, sí. Entonces, tenemos concentrarnos en eso, ahí está la violencia. Pero bueno, y te decía que no regularizan el nivel de docencia. Si nadie ha hablado, ni siquiera lo hemos dicho, hubo un desorden ahora que todavía hubo con el tema de la residencia médica. Un desorden técnico, que se perdieron 2 meses que no sabían. Tú estás viendo. No hemos querido meternos en eso, porque tú sabes que hubo cartas, comunicaciones de algunas sociedades especializadas es un desorden, denunciando la admisión irregular o el pase irregular de residentes, entre comillas. En el algo popular, un despelote. Nunca yo he visto un desorden tal. De verdad, Pochi. Tú que conoces más del hospital. Pero ven acá, es que yo estoy en el terreno de juego. Es así. No hubo exageración, no hubo exageración en eso. Para nosotros, para yo hacer residencia y pasar algo, había que guayar a yuca, había que saber medicina. Claro. Ahora no. Eso se vende, la residencia se vende, que yo digo responsable. O te venden el santo Dios. Un desorden. Entonces, no estamos formando médicos. Pero todo va concatenado. Claro, eso que está diciendo. No estamos formando médicos con la calidad que nos formaron a nosotros. Otra cosa o sea, que ni calidad científica ni calidad humana tampoco. La deshumanización está en que el trato, tú no estás tratando un paciente, tú estás tratando un artículo. Exacto. Y ahí es que viene la deshumanización. Tú no estás haciendo el trabajo humano de unir, sumarte al dolor de la persona, a la necesidad. Por ejemplo, cuando tú hablas del caso de la consulta. Mire, mi hermano, si usted como médico sabe que una gente no tiene probabilidad de pagar 5,000 pesos de diferencia, tú le estás negando la accesibilidad al servicio porque él no tiene los 5,000 pesos. Por supuesto, claro. ¿Y por qué hay pacientes que tú no puedes verlo simplemente con lo que te paga lo que dice su seguro? Claro. Pero tú sabes que esos médicos piensan que eso no es problema de ellos. Esa es la mentalidad. Pero vuelvo y te digo, si tú no mantienes los pacientes vivos, si se te están muriendo porque no pueden ir a salud, tú tienes menos posibilidad de volverlo a ver. Pero, aunque sea porque viene. Pero que tú lo dijiste, señores. Pochi mencionaba los tiempos de nosotros, los tiempos de antes, ¿verdad? Pero ustedes quieren que le diga algo. Un médico era incapaz antes de cobrarle a la familia del médico, a la esposa, a los hijos del médico. Eso da falta. Señores, hoy le cobran hasta el médico. Hay médicos que le cobran hasta médico. Y no le importa. ¿Ustedes sabían eso? Y el culpable de eso es el colegio médico, porque eso está en el código de ética del colegio médico. Eso está preestablecido. Usted no puede cobrarle a familiares directos ni hablar de familiares. Y yo conozco casos, muchos casos. Y entonces eso lo he vivido yo en carne propia. Entonces, dime, no hay respeto entre nosotros mismos, es una vorágine. El gremio médico es el único gremio que yo digo como el páncreas que se autodestruye. Tú no ves eso en otras carreras. Se respetan ciertos códigos. Los médicos como que me he perdido el control. Tenemos una estampida sin calidad. Ningún hospital siguiendo protocolo de atención. ¿Cómo tú le vas a dar buen servicio? ¿Cómo tú vas a ser humano si tú no estás haciendo lo que el paciente lleva, sino lo que tú crees? Sí. Un deterioro de las residencias. Tú ves los médicos hoy en día, tú no ves a ningún médico con un manual de un residente, con un manual de un como andábamos nosotros. Con 200 libros. Que uno siempre andaba leyendo libros de medicina. Ahora tienen esta herramienta y ni siquiera leen los libros en esta herramienta. Lo que están viendo es redes sociales. Y llamando al MA para preguntar, lea, no hay una cultura de lectura. Pregunta, las bibliotecas, ¿qué biblioteca tiene nuestros hospitales docentes? Bueno. Ponte a pensar nada más con eso. Dime la sala. Es una pregunta interesante. Ahora la sala. Una pregunta interesante. Ahora te voy a explicar. Ahora que tenemos mucha tecnología, dime dónde está la pantalla o el área de tú ir a revisar temas en un hospital docente. No, en la ciudad sanitaria sí, Pero, ahí le saco su comida aparte al doctor José Joaquín Cuello. Pero ven a explicarte. Porque ahí sí. Inclusive, pero vean, decirte un detalle. La ciudad sanitaria fue diseñada como un hospital moderno que tenía el espacio para eso. Se contempló. Sí. Y después lo que tiene es que tú lo mantengas. Ahora búscame los otros hospitales docentes
que no es un salón que tienen donde den clase y no tienen tecnología. ¿Dónde están los videos, los maniquíes? Pero mira, querido amigo y hermano, es que tú, cuando te pasé el turno al bate, comenzaste por un punto que me pareció un punto de vista sumamente interesante y real. Tú hablaste de la formación. De formación. Y eso uno, como médico, quizá uno a veces puede ver cosas más allá de la que vea un simple ciudadano que no lo es. Hay elementos tan importantes que reflejan la formación que tiene o no tiene un médico y que tienen que ver también con humanización. Por ejemplo, la historia clínica. Una de las cosas que a nosotros nos enseñaron y que se le enseña al médico es de las primeras cosas que uno aprende, la importancia de una buena historia clínica del paciente. Pero señores, pero ya ni se hace eso, Pochi. Yo tuve el privilegio de tomar clase con un maestro de medicina que se llamaba Norman de Castro. Oye, el doctor, que Dios lo tenga en gloria, una estrella, ese que hablaba más que hematólogo, era un médico completo. Nosotros conocimos médicos científicos, Cadaciolo Valga, nosotros conocimos verdaderos maestros. Claro. Ahora no hay maestros de medicina. ¿Dónde están? No hay. Entonces, ese deterioro ya se está impactando en la sociedad. O sea, ya la población lo está percibiendo. Entonces, de los médicos que tú hablas, que hablan que se ha perdido la humanidad, es porque no se atrevían a hacer lo que se está haciendo ahora. Un médico era incapaz de estar hablando de negocio y de precio con un paciente. Eso es una falta de ética. Como un negocio cualquiera. Como un ventorrillo. Entonces, nosotros estamos en una situación que es como que hay que coger un látigo como cogió Jesucristo en la iglesia cuando se la llenaron de venta a ese nivel. Pero Pochi, recuerda, yo no sé si yo hice la historia completa, porque la verdad que me da pena y pero ponte a pensar como nosotros nos formamos. Cuando yo iba saliendo con mi esposa de una clínica famosa de aquí, que no tiene nada que ver con mi familia, no me vaya a relacionar con, pero por casualidad, por un tema de emergencia, caímos en esa clínica con mi esposa con una neumonía. Y cuando íbamos de alta, que llega esa secretaria huyendo, de un médico corriendo a hablar con la enfermera a pararnos en el pasillo. Para ver si esa factura del médico, de honorario del médico, te cayeron atrás, estaba pagada. Te cayeron atrás como cuando tú vas saliendo borracho de un bar. Mira, ustedes me están viendo pequeña. Así puede. Yo me río por no llorar. Pero te explico que ese deterioro es una mercadería. Yo recuerdo, y tú no lo ves ahora, el doctor Cano González, cuando tú llegabas con un estetoscopio más largo de lo que llevaba para acá. Y fue gremialista, el doctor Cano González. Uno de los principales. Un luchador. Óyeme, y tú llegabas con este estetoscopio larguísimo, que ese señor Benítez, él mismo te decía, mire, en la medida del estetoscopio es esta cantidad. Y tú ves los médicos que ni saben ahora cuál es la medida que lleva un estetoscopio. Sí. Pregúntale. Sí. No lo forman en nada. Ya, hay algunos que lo tienen enganchado. No, enganchado. Y ni lo utilizan. ¿Tú sabes lo que decía Carlos González? ¿Usted cree que es una puica? Pues usted darle vuelta. Yo no recuerdo cómo. Y te decía, te daba el valor, porque no hemos notado que el médico ha perdido, oye bien, el estatus ante la sociedad. El estatus, el respeto lo estamos perdiendo. Ya la sociedad no te respeta como médico, porque nosotros hemos destruido ese respeto. Y yo no escucho a nadie hablando de esos temas. Que me están pagando poco, que me están pagando menos. Mire, mi hermano, eso no tiene nada que ver. Yo conozco médicos que por su calidad del servicio están lavando oro porque le pagan. Sí. No. Porque tú tienes la calidad del tecnicismo. Y nosotros no estamos en contra
de que el médico Gane lo que reciba pero que le una dé compensación calidad. justa y adecuada. Mira. Nosotros hemos defendido vehementemente aquí también Mira, Rafa. la necesidad de que el médico sea bien pago Rafa, por su mira, servicio. Rafa, hasta que nuestros hospitales, clínicas o nuestros servicios de salud no se parezcan a un restaurante de lujo, nosotros no estamos dando salud. En el restaurante de lujo sale hasta el dueño del restaurante a preguntarte si la comida estuvo buena. Si tú das una queja de un plato, viene el mozo y te dice, es verdad, vamos a cambiarle ese plato que sí o qué. Cuando a ti te traten así en salud, el servicio fue bueno. En un restaurante de lujo te hacen en la encuesta, te dan servicio, te brindan calidad y te dan garantía. Sí. Y tú nada de eso lo tienes en un centro médico, público y privado. Público y privado. Sí, que Porque nosotros bueno tenemos aclarar que esto abarca no, son los dos. no, porque a veces no quieren hablando, decir, quieren decir, que el público y es así una cosa y el privado es otra. Pero en el aspecto de salud, el mismo médico que te está viendo en un centro privado, el que te ve en un hospital, ¿qué hace en el hospital? Si tiene que ir 4 horas más a media hora. Si tiene que hacer un turno, no lo hace, no va. Sí. Si tiene que ir a la docencia, no va. Eso es lo que está pasando. Se ha perdido el control. Entonces, ¿quién le pone el cascabel al gato? Yo hoy en día le tengo pena a un director de un hospital. Todos los directores del hospital o sufren o lo ponen a sufrir de la presión o le va a dar un derrame cerebral. Y el 80% de los problemas que tiene un director médico se los generan los mismos médicos. Oye, el 80%, tú tienes un hospital o una clínica. En la clínica los directores médicos no hacen nada. No. Y en lo público le cargan toda la responsabilidad. Ahora, dime, de todo lo que los inconvenientes que genera un hospital, el 80% lo generamos los médicos. El director pasa el día entero que el doctor Cabral no vino, que el fulano no mandaron la placa como debían mandarla, que no operaron los pacientes que había que operar, que no le dieron de alta que había que dar de alta. En eso que pasa el 80% de su trabajo. Mire, Pochi, hay tanta tela por donde cortar. Oigan, amigos, colegas. Si usted quiere hacer dinero, busque otra carrera. Dígaselo a sus hijos. Ya usted, ni modo, pero dígaselo a sus hijos. No estudie medicina si usted no está dispuesto a entregarse, a sacrificarse. No podemos seguir usando esa frase tan manida que yo oigo mucho. Con juramento hipocrático, con compasión, con que si o qué, no se va al supermercado, no se paga el teléfono, no se paga la luz. No. Usted se equivocó. Si usted no tiene vocación, si usted no tiene... Es una carrera de vocación. No le sale de su alma, de su intención, de su voluntad, de su deseo, el ayudar a la gente, el entregarse al cuidado, no porque lo diga el juramento hipocrático, es que eso es la vocación de médico. Es un sacerdocio. Es una carrera de vocación, de entrega. O sea, en la pandemia, sí, murieron médicos. Aquí, en otras partes del mundo, murieron muchos médicos. Ofrendaron sus vidas. Posiblemente la mayoría de ellos sabía lo que se estaba arriesgando, cuidando a esos pacientes. Pero ese es nuestro trabajo. Ese es, como dice Pochi, ese es nuestro trabajo. Si usted no lo siente así y lo que le interesa es dinero para usted tener una buena vida, lo cual tampoco es malo, su familia, el futuro de su familia, el suyo propio. Si esas son las cosas, los bienes materiales, la vida material, que repito, usted tiene todo el derecho a hacerlo, pero no coge esa carrera, no permita que sus hijos tampoco la tomen, esa carrera. Yo les recomiendo busque otra cosa. Yo les recomiendo aquí mismo que se metan a prestamistas. Tú le prestas 1,000 pesos a un tipo y le busca 110 al módico 20. Y va en un motor y dice, dame los 110 pesos todos los días. Sí, y es más rentable. Exactamente. Eso es tan sencillo como eso. O pon una banca de apuestas. Este es un tema
que no termina. Es para 1000 años. Y más que no nosotros, termina nunca. Nosotros vamos es a una seguir bola de nieve que hablando hemos de hecho. esto. Incluso traeremos invitados para hablar que sobre vengan este aquí a un tema, panel y que discutamos. porque este es un tema que tiene mucho que ver con nuestra sanidad, con un ejercicio decente de la medicina. No podemos seguir por el camino que vamos, porque como decía Pochi, todo se está afectando. La calidad de la atención, el ejercicio humano del médico y por supuesto dar traste con la salud del paciente, porque va en perjuicio, termina perjudicando la salud de los pacientes y la salud en general de nuestro país. O sea que tendremos que tomar medidas para revertir este derrotero que llevamos. Estamos feos. Vamos a ver. Señores, no se muevan porque todavía nos quedan unos minuticos aquí en su programa Asegure su Salud. Miren, señores, caramba, después de haber hablado de un tema tan, digamos, tan sensible, tan trascendental como ese, yo les quiero hablar un poquito, estos minutos finales del programa, de algo que está incidiendo también en la práctica médica en estos tiempos modernos. Caramba, porque la modernidad yo creo que nos va a llevar de encuentro, va a acabar con todo. Tanto que se habla de inteligencia artificial y precisamente por ahí va la cosa. Miren, ustedes saben que se ha hecho muy popular, no solamente entre la juventud, en general, también cada día hay más gente que tiene en sus celulares la aplicación del ChatGPT. Ese chat basado en inteligencia artificial que le responde a usted cualquier cosa. Cualquier cosa. Entonces, nos encontramos con una nota ahí en una revista médica de un médico que contaba cómo los pacientes están llegando a su consulta. A muchos pacientes, no todos, pero muchos pacientes llegan ya precondicionados y preestudiados porque han consultado muchos de ellos sus dolencias con el ChatGPT. Entonces a veces ese mismo que está ahí en pantalla, a veces los pacientes llegan y uno tiene que reírse con todas las instrucciones de lo que el médico supuestamente debe hacer. Es decir, vienen con los detalles de su dolencia o de lo que ellos creen que es su dolencia. Vienen con los detalles de cuál debe ser el tratamiento. Oigan esto, el tratamiento para esa dolencia también. Entonces, ese doctor hablaba, era un neurólogo, un otorrino, no recuerdo ahora, hablando de que ese paciente llegó a su consultorio indicándole que había tenido como unos mareos, como un síncope, pero más bien era como un presíncope y yo creo que debería hacerme la prueba de esto y aquella prueba, esto y lo otro. Entonces el doctor le preguntó, pero ¿usted es médico o trabaja en el área sanitaria? No, doctor, pero sí estoy viendo que realmente uno debe considerar tal o cual cosa. En fin, le habló como un verdadero médico. Y él le explicó que, ¿verdad?, que hay que tomar y dejar, que a veces hay estudios que no hay por qué realizarlo o que dependiendo de los hallazgos del paciente, en fin. Porque a todo esto, yo soy de los que creen
que al final del camino la presencia del médico, el contacto físico, nunca podrá sustituirse. La medicina ha avanzado mucho y seguirá avanzando, la telemedicina también, pero no habrá nada que pueda igualar la semiología médica, que pueda igualar el examen físico de un médico, estar ahí, ver de tú a tú, cerca, de cara a cara, todo lo que realmente tiene o expresa ese paciente. Así que, Pochi, yo creo que este es un tema, ¿verdad?, que aunque luzca gracioso, se está convirtiendo en un problema para nuestros médicos también. ¿Tú quieres que te diga algo? Y para finalizar el tiempo. Es que no hemos entendido que muchas veces un paciente va a una consulta de un médico para que lo escuchen. Para que te escuchen. Y tú lo ves y dices, para que vea que no le puedes meter gato por liebre. Es que el humano es el contacto. Así es. Señores, no nos queda tiempo para más, pero la promesa permanente de poner todo nuestro empeño, todo nuestro esfuerzo en preparar siempre nuestro programa para que ustedes puedan asegurar su salud. Será hasta la próxima semana.